Bienvenidos al canal de Gaming of Hill House, donde revisaremos todo lo relacionado con los juegos de mesa modernos. Llevamos a cabo tutoriales y reseñas de nuestro hobby favorito, por lo que si les interesa el contenido y encuentran las reseñas útiles, se pueden suscribir al canal dando clic a la campana de notificaciones y compartiendo el canal. Mi nombre es Albert Hill y hoy miraremos el juego Arquitectos del Reino del Oeste, de Chen Phillips y S.J. McDonald. En Arquitectos del Reino del Oeste, que es de 1 a 5 jugadores, cada participante compite por el favor del rey durante su imperio, mediante la construcción de edificios icónicos y contribuyendo a la construcción de la catedral de la ciudad. En sus papeles como arquitectos, los goblets toman turnos enviando trabajadores para reunir recursos, contratar aprendices e ir al mercado negro. El juego tiene como mecánica principal la colocación de trabajadores, de forma sencilla y con una alta dinámica. Los arquitectos rivales intentarán frenar el progreso de cada jugador. El juego incluye un tablero principal, 5 tableros de jugador de 2 lados, 40 cartas de aprendiz, 40 cartas de edificios, 35 recursos de arcilla, 40 recursos de madera, 40 recursos de piedra, 25 recursos de oro, 30 recursos de mármol, 50 monedas de plata, 10 marcadores de jugador que vienen en 5 colores, 100 trabajadores en 5 colores, 20 para cada jugador, 10 cartas de mercado negro, 11 cartas de recompensa, 22 cartas de deuda, 6 cartas multiplicadoras. El juego viene con un bot o un automa que tiene pues también cartas incluidas y tiene unas reglas distintas para jugar, incluyendo pues a un arquitecto por 2 lados, donde un lado es más difícil que el otro. Un libro de reglas y además contiene un formato separado donde se pueden buscar las habilidades de los aprendices y de los edificios. Primero, ubique el tablero en el centro del área de juego. Segundo, revuelva las cartas del mercado negro y ubíquelas en una pila en el espacio a la izquierda del mercado negro, denominado el pequeño mercado. Estas cartas se identifican porque tienen en el recuadro 2 recursos. Tercero, revolver las cartas de recompensa y colocar una cantidad boca abajo de acuerdo al número de jugadores. Siempre se calculan como el número de jugadores por 2 más 1. Por ejemplo, en el caso de 2 jugadores serían entonces 2 por 2, 4, más una carta extra serían 5 cartas. Cuarto, ubique las cartas de deuda en una pila cerca al guardhouse, que es la prisión, con la cara de sin pagar hacia arriba. La cara sin pagar es la que muestra 2 iconos amarillos que corresponden al puntaje que le restarán al fin del juego si no cancela la deuda. Quinto, ubique las cartas multiplicadoras en un mazo cerca del tablero. Sexto, revuelva las cartas de aprendiz y ubíquelas en un mazo cara abajo a la derecha del tablero. De la parte de arriba del mazo, coja de a una carta hasta llenar los 8 espacios disponibles en el workshop. Séptimo, revuelva las cartas de edificio y ubíquelas en un mazo cara abajo a la izquierda del workshop. Octavo, ubique los recursos madera, arcilla, piedra, oro y mármol, además de las monedas de plata, en un suministro cerca al tablero.
Noveno, coloque 4 monedas del suministro en el sitio denominado Tax Stand, que son para los impuestos. Décimo, cada jugador toma un tablero de jugador, además de 2 marcadores de jugador y 30 trabajadores de su color. Para partidas iniciales se recomienda el lado del tablero de jugador sin habilidades especiales. Undécimo, cada jugador ubica un marcador de su color debajo del track de construcción de la catedral y otro en el espacio séptimo del track de virtud. Duodécimo, del mazo de edificios se reparten 4 cartas a cada jugador. Cada jugador escoge una y pasa las 3 restantes al jugador de su izquierda y así sucesivamente. Esta mecánica es el drafting, pasando pues las cartas a la izquierda. Y así se hace hasta tener las últimas 2 cartas, para las cuales se deja una para el jugador y la otra se descarta en la parte final del mazo de edificios, cara abajo. Al final, cada jugador queda con 3 cartas de edificio. 13. Se escoge aleatoriamente un jugador inicial. Este recibe 3 monedas de plata del suministro y el segundo recibe 4 monedas y así sucesivamente. Comenzando con el jugador inicial y siguiendo las manecillas del reloj, cada jugador ubica un trabajador en una locación del tablero y lleva a cabo un determinado número de acciones. Hay 3 tipos de locaciones en el tablero. Círculo grande, allí no hay restricciones del número de trabajadores que puedan estar. Círculos pequeños, solo está en el mercado negro y solo se puede colocar un trabajador en cada uno de estos círculos. Silueta de trabajador ubicada en el Guild Hall, cuando se ubica allí trabajadores que van a hacer construcciones. Una vez ubicado un trabajador allí, acostado, permanece allí por el resto del juego. Y la otra forma de cuadrado pertenece a la prisión, que es otra locación para los trabajadores, pero no se escogen llevarlos allí libremente, sino por situaciones del juego. Vamos a continuar con las locaciones. Vamos a mirar primero la de los recursos, que se divide en Quarry o la cantera, Forest, que es el bosque, Mines, que son las minas, y el Silversmith, que es la platera. Cuando se colocan trabajadores allí, se hacen acciones dependiendo del número de trabajadores que tengan. Comencemos con la cantera. Allí se recibe una piedra por trabajador. Por ejemplo, si se coloca un trabajador, se recibe una piedra. Posteriormente, si se coloca otro trabajador del mismo jugador, recibe 2 piedras. Y así sucesivamente. Forest o el bosque es igual que como la cantera. Se recibe una madera por cada trabajador allí. Por ejemplo, cuando coloque un segundo trabajador, recibe 2 maderas. Silversmith o platera. Allí se recibe una moneda siempre más una adicional por cada trabajador. Ejemplo, si se coloca un trabajador, se recibe una moneda más una adicional por el trabajador que está allí, es decir, 2 monedas. Mines o minas. Funciona igual que el Silversmith, pero en este caso pueden haber 2 acciones disponibles. En una de esas acciones se recibe una de arcilla más una arcilla adicional por cada trabajador de allí. O se puede recibir un oro por cada 2 trabajadores allí. Ejemplo, si se coloca un trabajador, se recibiría entonces una arcilla más una adicional por cada trabajador allí, es decir, 2 arcillas. Y así sucesivamente. Cuando hay al menos 2 trabajadores, se puede escoger la acción de abajo, es decir, un oro por cada 2 trabajadores. Se aclara que si se tiene solo un trabajador, no se puede reclamar ningún oro, porque tiene que ser mínimo 2. Los trabajadores de los oponentes no afectan el conteo de los recursos. King's Storehouse o el almacén del rey. En esta locación le permite a los jugadores tomar una acción por trabajador presente allí, como lo pueden en el icono una acción por trabajador. En esta locación se pueden hacer 2 diferentes acciones. En una de ellas se puede pagar piedra, madera o arcilla para subir en el track de virtud. Por ejemplo, se puede pagar entonces 2 de estos recursos para subir uno en el track. Por ejemplo, se puede pagar 3 de arcilla y una piedra para subir 2 en el track de virtud. En la segunda acción es posible pagar piedra o madera, 3 de estos elementos, ya sean solos o combinados como el anterior, para recibir 1 de mármol. Por ejemplo, aquí se pagan entonces 3 de madera y se recibe 1 de mármol. Recordemos que cada acción se puede hacer un número determinado de veces igual al número de trabajadores que tengan allí. Workshop o el taller permite contratar aprendices o conseguir nuevos planos de edificios. Por ejemplo, si colocamos un trabajador allí en el workshop, se puede contratar un aprendiz pagando 4 monedas. Se pagan entonces 2 monedas de impuestos y 2 monedas al suministro. Cuando vean el símbolo de monedas de color rojo, son las monedas que se pagan de impuestos, es decir, se llevan al tax stand. Mientras que si el símbolo de las monedas es café, son monedas que se pagan al suministro. Cuando se coloca solo un trabajador, se puede contratar cualquier aprendiz de la primera columna.
mientras que si se aumenta el número de trabajadores allí, uno puede contratar aprendices de las columnas siguientes. Por ejemplo, 2 trabajadores para la segunda columna o la primera, 3 trabajadores para la columna tercera o hacia abajo y 4 trabajadores para la columna cuarta hacia abajo. Se pueden contratar aprendices de columnas avanzadas pagando monedas de plata, es decir, pagando una moneda se salta una columna y la moneda se coloca sobre la carta que se quiere pasar y siempre empezando de izquierda a derecha. Después de contratar a un aprendiz, se coloca cara arriba junto al tablero individual. Luego se mueven los aprendices en las casillas posteriores y se llena el workshop con nuevas cartas. Los jugadores no pueden contratar más de 5 aprendices, pero pueden contratar un sexto aprendiz y descartar uno. Cuando se descartan aprendices, se colocan cara abajo debajo del mazo de aprendices. Algunos aprendices tienen un efecto inmediato, por ejemplo, movimientos en virtud, mostrado en la parte derecha de la carta con el símbolo de un rayo. Cualquier virtud ganada o perdida por contratar a un aprendiz toma efecto cuando se contrata, es decir, cuando se descarta un aprendiz no se devuelve el efecto. El símbolo para subir en el track de virtud es el símbolo completo, mientras que para bajar es el símbolo partido. Si se quiere contratar a un aprendiz que ya tiene una moneda allí, el jugador que lo contrata se lleva la moneda. Se pueden colocar múltiples monedas de plata sobre los aprendices, es decir, cuando varios jugadores quieren saltar las posiciones. Es permitido contratar más de un aprendiz del mismo tipo. Para conocer las habilidades de cada aprendiz, hay que ir al libro de referencias de aprendices. No las vamos a explicar acá todas, pero sí vamos a ver algún ejemplo. La segunda acción disponible en el workshop es conseguir cartas de edificios. El jugador coge cartas de edificio de arriba del mazo dependiendo del número de trabajadores. Es decir, se coge una carta siempre más una adicional por cada 2 trabajadores. El máximo límite de cartas de edificio en la mano es de 6. Si el jugador tiene más de 6 al terminar su turno, debe descartar cara abajo y en la parte final del mazo de edificios su carta, hasta tener 6. Para mirar cada efecto de edificio, se puede consultar en el libro de edificios. No vamos a explicar cada uno de los efectos, pero sí vamos a ver un ejemplo más adelante. Town Centre, o el centro del pueblo. El Town Centre le permite a los jugadores capturar trabajadores de cualquier locación en círculos grandes. Las capturas se hacen de acuerdo al número de trabajadores que se tengan allí, es decir, si se tiene un solo trabajador allí, se puede hacer una captura pagando una moneda de plata de impuestos. Esta captura debe ser trabajadores de un solo color. Si se tiene más de un trabajador, por ejemplo con 2 trabajadores, se puede hacer capturas adicionales pagando entonces monedas de plata al suministro. Es decir, la primera captura se paga con monedas de impuestos y la segunda en adelante con monedas al suministro. Para partidas de 4 jugadores solamente se puede capturar de un solo color y de una sola locación, mientras que para partidas de 2 o 3 jugadores se pueden hacer capturas de 2 locaciones distintas. Recordemos que en cada captura se capturan todos los trabajadores de un solo color. Se pueden hacer menos capturas de las disponibles y además se pueden hacer capturas del propio Town Centre. Nunca se pueden hacer capturas en el Guildhall, que es donde se construye, en el Black Market o el mercado negro, o en el Guardhouse o en las prisiones. Tampoco se pueden hacer capturas de los tableros individuales de cada jugador. En este ejemplo se coloca un trabajador aquí en el Town Centre, entonces se pueden capturar estos trabajadores del jugador verde. Pero al ser 2 jugadores se pueden hacer 2 capturas de 2 locaciones distintas. Después de capturar los trabajadores, los jugadores que los capturan los ubican en la parte de arriba izquierda de su tablero individual. Cuando el jugador captura a sus propios trabajadores, estos van a su respectivo suministro, tax stand o impuestos. Esta locación le permite a los jugadores colocar un trabajador y robar de allí todas las monedas presentes. Sin embargo, debido a esta acción, perderá inmediatamente 2 de virtud. No se permite a los jugadores colocar trabajadores aquí si no hay monedas para robar. Black Market o mercado negro. Esta locación tiene 3 espacios disponibles. Cada espacio está emparejado con una acción particular. Solo es permitido un trabajador por espacio. Los espacios son los siguientes. Primero, pagar una moneda y perder una de virtud y ganar los recursos que se muestren en el mercado pequeño. Por ejemplo, si coloco aquí un trabajador, puedo coger esos 2 recursos. Segundo, pagar 2 monedas y perder una de virtud y se puede entonces contratar un aprendiz, es decir, cualquier aprendiz del workshop, independiente de la columna en la que esté, o coger 5 cartas de edificios y quedarse con una, y las otras las devuelvo a la parte de abajo del mazo. Tercera opción del mercado negro es colocar un trabajador aquí
y pagar 3 monedas de plata, perder 1 de virtud y obtener todos los recursos del mercado grande, es decir, estos 4 recursos que se muestran aquí. Guardhouse o la prisión. Se permite hacer una acción allí por cada trabajador presente. Hay 4 opciones disponibles en el Guardhouse. En la primera de ellas se envían todos los trabajadores capturados que uno tenga en el tablero individual a la prisión y por cada uno de ellos se recibe una moneda de plata. En este ejemplo vemos cómo el jugador amarillo entrega los trabajadores verdes a la prisión y recibe sus respectivas monedas de plata. La segunda opción del Guardhouse es liberar todos sus propios trabajadores de prisión. Es decir, en esta acción, si se coloca un trabajador allí y se quiere hacer la segunda opción, simplemente se toman todos los trabajadores del propio color y se llevan el suministro individual. La tercera opción es pagar entonces 5 monedas, 2 de ellas de impuestos y 3 de ellas al suministro, para liberar todos los trabajadores que estén capturados por los otros jugadores en los tableros individuales. Se paga y se ubican los trabajadores de vuelta al tablero individual. O coger una deuda y perder 1 de virtud. Para poder hacer esta acción se requiere mínimo un trabajador capturado. La cuarta opción del Guardhouse es pagar 6 monedas, 3 de ellas de impuestos y 3 de ellas al suministro, para saldar una deuda. Cuando se hace esta acción, la deuda se voltea y se gana 1 de virtud. Recordemos que si la deuda no se paga al final del juego, por cada una de ellas se pierden 2 puntos de victoria. Los jugadores pueden tomar acciones en el Guardhouse en cualquier orden. Solamente depende del número de trabajadores allí que determina el número de acciones. Se pueden pagar varias deudas en un turno. Guildhall o ayuntamiento. Se puede hacer construcciones de edificios a partir de cartas de la mano o avanzar en la construcción de la catedral. Cuando se da esta locación, los trabajadores se ubican acostados y siempre de izquierda a derecha en un espacio disponible, y luego se baja sucesivamente en orden de la fila. Esta locación también determina cuántos trabajadores se pueden colocar allí, determinado por el número de jugadores, ya sea 2, 3, 4 o 5 jugadores. En un ejemplo para 2 jugadores se llegaría solamente hasta esta posición. Bueno, para hacer la acción de edificios se debe tener previamente contratados aprendices con los símbolos que igualen la construcción del edificio. Los símbolos son de carpintería, mampostería y embaldosado. Hay que aclarar que algunos edificios no requieren especialidades de aprendices. A veces es necesario 1 o más iconos. En este ejemplo, si se quiere construir este edificio, se requieren aprendices con estos iconos. Todos los edificios tienen costos en recursos, los cuales tiene que tener el jugador para poder construir, y se paga al suministro. Algunos edificios muestran incremento o disminución de virtud. Para aumentar la virtud se determina por el icono de virtud completo, mientras que para disminuir virtud es el icono de virtud partido a la mitad. Todos los edificios tienen efectos, ya sean inmediatos, determinados por el símbolo del rayo, o del final del juego por un símbolo de bandera. La otra opción en el ayuntamiento es avanzar en la construcción de la catedral. Para ello, primero se pagan los recursos indicados en la izquierda. Se descarta una carta de edificio boca abajo en el mazo de edificios. Luego se mueve el marcador de jugador que pagó. Luego se revela la carta de recompensas del mazo de recompensas y se obtiene los beneficios inmediatamente. Luego se descarta esta carta del juego. Si durante el juego no hay carta de recompensa, simplemente se gana 1 de virtud, como indica en el tablero. Solo se puede avanzar en la catedral si hay un espacio disponible. Es decir, a medida que avanza el juego, es posible que otros jugadores obstruyan el movimiento de los jugadores que van abajo en la construcción de la catedral. En este ejemplo, si un jugador llega en la última posición de la catedral, el jugador anterior no puede llegar allí. Cada virtud se muestra en un track que está a la izquierda del tablero principal. Si se llega a una virtud de 14, se puede destruir las deudas. Las deudas que se destruyan de esta forma no dan beneficios, es decir, se destruyen y se retiran del juego. Por debajo del valor de 0 del track de virtud, se ganan deudas. Una vez un jugador llega a 3 de virtud o menos, se va a ahorrar impuestos, indicado por los símbolos con el icono de monedas rojas. En este ejemplo, el jugador está ubicado en el valor 3 del track de virtud, por tanto, obtiene un descuento de una moneda de impuestos cada vez que tenga que pagar impuestos. Cuando los jugadores tienen 10 o más de virtud, no pueden ir al mercado negro, como se observa en este ejemplo y el símbolo indicado en el tablero. Cuando los jugadores tienen 4 o menos de virtud, los jugadores no pueden construir en la catedral, como se ve en este ejemplo y en el símbolo indicado en el tablero. En medio del juego se pueden dar otras situaciones, como por ejemplo el reseteo del mercado negro. Este se puede hacer de 2 formas.
ya sea que se llenen los 3 espacios del mercado negro o si se colocan trabajadores en el ayuntamiento en la parte izquierda de las 2 filas de abajo, indicado por el símbolo de reseteo del mercado negro. Antes de que se lleve a cabo el reseteo del mercado negro, por cualquiera de las 2 opciones mencionadas, se resuelve la acción del jugador que impulsó el reseteo del mercado negro y luego se hace lo siguiente. Primero, todos los trabajadores en el mercado negro son enviados a prisión. Segundo, la carta de arriba del mercado pequeño se voltea y pasa al mercado grande. Tercero, se chequea por acciones de aprendices que se activan cuando se resetea el mercado negro. Cuarto, todos los jugadores con 3 o más trabajadores en la prisión pierden 1 de virtud. Quinto, el jugador o jugadores, si hay un empate con la mayoría de trabajadores en prisión, gana una carta de deuda. Estos jugadores colocan la carta de la deuda con la cara sin pagar en su tablero individual. Si no hay cartas disponibles en el mercado pequeño, para pasar al grande, se toma el mazo del mercado grande, se revuelve y se inicia un nuevo mazo del mercado pequeño. Recordemos, el mercado pequeño se identifica con la cara de 2 recursos. El mercado grande se identifica con la cara de 4 recursos. Las cartas multiplicadoras se usan durante el juego cuando se acaba un recurso del suministro. En este ejemplo, el jugador coge una carta multiplicadora que corresponde a 10 de arcilla y ubica un recurso de arcilla sobre la carta para recordar que corresponden a este recurso. Si al comienzo del turno un jugador no tiene trabajadores en su tablero individual, su turno consiste en traer un único trabajador del tablero a su tablero individual. No puede ubicar a ese trabajador en ninguna locación hasta el siguiente turno. El fin del juego se inicia cuando un trabajador es ubicado en el último puesto disponible del ayuntamiento. El jugador actual termina su turno. Entonces cada jugador, incluyendo el jugador actual, tienen un turno final. En la ronda final, los jugadores aún pueden ir al Guild Hall o al ayuntamiento. Estos trabajadores se ubican en el lado izquierdo del Guild Hall. La puntuación sigue el siguiente orden. Todos los efectos de las habilidades de los aprendices y efectos de edificios permanecen activos durante esta parte. Primero se ganan puntos de victoria por cada edificio. En este ejemplo vemos como este jugador tiene 3 edificios y se le sumaría entonces los puntos indicados arriba. En este punto también se incluyen los bonos que puedan otorgar los edificios. Segundo, ganar puntos de victoria por el nivel de construcción de la catedral. Tercero, se gana o se pierde puntos de victoria por la posición final del track de virtud. Cuarto, se pierden 2 puntos de victoria por cada deuda sin pagar que se tenga. Quinto, cada jugador gana un punto de victoria por cada oro y mármol en su tablero individual. Sexto, se gana un punto de victoria por cada 10 monedas de plata en su tablero individual. Y finalmente, se pierde un punto de victoria por cada 2 trabajadores en prisión. En este ejemplo, este jugador pierde un punto de victoria porque tiene 3 en prisión. El jugador con más puntos de victoria al final del juego es el ganador. En caso de empate, el jugador con más virtud es el ganador. Si aún continúa el empate, el que tenga más monedas será el ganador. Continúa el empate, se comparte la victoria. Arquitectos del Reino del Oeste es un juego con una presentación y componentes impecables que aportan a la diversión. El arte del mico es vibrante y caricaturesco, lo que se combina muy bien con la dinámica ligera del juego. Las partidas se dan en forma fácil debido a la simpleza del juego, lo que lo hace accesible a todo público y se puede clasificar como un juego medianamente liviano. De esa forma, los turnos de cada jugador son bastante rápidos, logrando que nunca se pierda el interés, además de sentirse muy dinámico, pasando el tiempo casi que volando. El juego promulga diferentes estrategias, lo que lo hace muy competitivo, pero también le agrega interacción entre jugadores. Su mecánica de colocación de trabajadores no es original, pero se siente renovada por el concepto de capturar trabajadores de los contrarios, lo que puede generar malestar en cierto tipo de jugadores, pero de hecho es lo que lo hace destacable. Arquitectos del Reino del Oeste es un juego recomendado para amantes de los euros con interacción, el cual posee una estética atrayente y un excelente ritmo. Por eso le doy una calificación de 8.5 y un sello de memorable. Recuerden estar pendientes de los nuevos videos que subiremos al canal y de suscribirse a él. Además, nos pueden seguir a través de la red social como Instagram en @TheGamingOnHillHouse. Mi nombre es Albert Hill, muchas gracias por ver el video y pronto regresaré con otra reseña.